tardes, siendo las 6 de la tarde con 3 minutos, damos inicio a la 30ª sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Licenciado Galindo, le pido por favor pase lista para verificar quórum. Con gusto. Solicito a los señores comisionados que en el pase de lista se deba mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Edgar Rangel Germán, comisionado presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Héctor Acosta Félix, comisionado presente. En razón de que se encuentran presentes 5 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que, en términos del artículo 10 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, licenciado Galindo. Le pido favor de lectura a la propuesta de orden del día para que en caso de tener la aprobación de los comisionados pasemos a su desahogo, por favor. Con gusto. El primer punto es la aprobación del orden del día. El segundo son los asuntos para autorización. El 2.1 es la versión final de las bases de licitación de la segunda convocatoria de la ronda 1. Y el 2.2 son las resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve 2 solicitudes para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial. Es de 2 empresas. La primera es Geoprocesados SASB, identificada como Ares GPR MX 158J9, diagonal 464, en la modalidad que no incluye la adquisición de datos de campo. Y la segunda es Seismic Enterprises México SDRL de CB, identificada como Ares SSM MX 15 9X3 6 diagonal 663, en la modalidad que no incluye la adquisición de datos de campo. De estar de acuerdo con el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Pasaremos entonces al punto 2.1, que es la versión final de las bases de licitación de la segunda convocatoria de la ronda 1. En desahogo de este punto, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el licenciado Martín Álvarez Magaña, director general de licitaciones y coordinador del comité licitatorio. Gracias, licenciado Galindo, director general. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Con relación a la licitación de la segunda convocatoria para la adjudicación de 5 contratos de aguas someras extracción, destaco los principales ajustes a la versión final que, una vez aprobada por este órgano de gobierno, sería publicada el día de hoy en la página www.ronda1.gov.mx. Con relación a las bases, se llevan a cabo algunas precisiones, destaco las más relevantes. Los licitantes deberán entregar una garantía de seriedad por $1 millón para todas las áreas contractuales en las que vayan a presentar una propuesta, cuya vigencia debe ser de 90 días naturales. Por otra parte, la Secretaría de Hacienda hará públicos a más tardar el 14 de septiembre los valores mínimos aceptables respecto de las propuestas de los licitantes. En relación con las áreas contractuales, se hacen algunas precisiones en las coordenadas de las áreas contractuales, así como en las restricciones de profundidad en los campos que componen las 5 áreas contractuales. Se elimina la restricción de profundidad con excepción de los campos de Joshi, NAC y Teocalli. En general, de las bases son los ajustes que se llevan a cabo. En el contrato se llevan a cabo algunas precisiones, destaco las siguientes. En el periodo de evaluación, el contratista podrá ejecutar el programa mínimo de trabajo durante el periodo que está previsto en el contrato. Como ustedes saben, se prevé 2 años más un año adicional. El contratista en estos 3 años podrá llevar a cabo las actividades petroleras previstas en el programa mínimo de trabajo. En la garantía corporativa se hacen algunas precisiones, principalmente que la garantía corporativa la deben emitir los garantes del contratista en función de su participación en el consorcio. Es decir, si en un consorcio uno de sus integrantes presenta una garantía corporativa por su casa matriz, los otros 2 integrantes o el integrante adicional entregará una garantía corporativa en función de su participación, considerando el programa mínimo de trabajo, para lo cual presentará y acreditará un capital contable en función de su participación. Asimismo, se hace una precisión que en el caso de que un licitante gane más de un contrato,
el capital contable que tuviera que acreditar de respaldo de la garantía corporativa que emita no se suman, deberá presentar estados financieros con el capital contable más alto en función del programa mínimo de trabajo del contrato que corresponda. Se llevan a cabo algunas precisiones en el tema de rescisión administrativa, se precisan alcances de diversos conceptos ya utilizados en el contrato con el propósito de dar mayor certidumbre al contratista. Estos conceptos son accidente grave, sin causa justificada, culpa, dolo, información o reportes falsos o incompletos. Igualmente, en la etapa previa a una rescisión administrativa, se prevé la posibilidad de que durante el proceso de rescisión administrativa las partes de común acuerdo puedan llevar a un experto independiente el asunto cuya resolución no es vinculante para las partes y este experto se rige por las mismas reglas que el conciliador. En materia de seguros se llevan a cabo algunos ajustes en el rubro de coberturas para precisar su alcance. Estos son los principales ajustes que se llevan a cabo en esta versión final de bases. Me permito comentarles que esta versión final de bases recopila todos los ajustes que se hicieron desde la publicación hasta el día de hoy, tanto de bases como de contrato. De bases tuvimos 6 actualizaciones de bases y 4 actualizaciones del contrato a partir de la publicación de la convocatoria. Esos serían todos los ajustes principales que se llevan a cabo tanto en bases como en contrato. Gracias, director general. Colegas comisionados, en algunos comentarios que quieran vertir. Comisionado Rangel, por favor. Muchas gracias. Solamente muchas gracias, licenciado Martín Álvarez. Si me permiten, creo que vale la pena comentar sobre la parte técnica, la parte geológica de las áreas que se están incorporando. En una primera instancia, de las primeras versiones o la primera versión que se presenta de esta segunda licitación, se habla únicamente de los campos descubiertos, los campos que tienen reserva certificada. Se habla de que todos los campos tenían reserva certificada 1, 2 y 3P, salvo el campo Xulum que tenía solamente reserva 2P y 3P. En esta última versión que estamos presentando hoy, 25 de agosto, se incorpora diferentes horizontes. Esto resultado de trabajo con Pemex, de tal forma que se pudiera dar lo que se conoce coloquialmente como la columna completa, la columna estratigráfica completa, no solamente los campos ya descubiertos, insisto, ya con reserva certificada, sino además otros horizontes que pudieran hacer más atractivas estas áreas. Es importante mencionar que esto es cuencas del sureste, es aguas someras, donde Pemex tiene actividades de hace muchas décadas y recientemente, aquí lo mencionamos en su momento, en el Congreso Mexicano del Petróleo, Pemex hizo anuncio de algunos descubrimientos, algunos de ellos ahorita, si me permiten, quisiera detallar, tienen que ver algunas intersecciones en las áreas, lo que permite liberar, y en algunos casos no toda la columna completa. Bien, entonces, referente al área contractual número 1, que abarca los campos Amoca, Mistón y Teocalli, para el caso de los campos Amoca y Mistón, se establece toda la columna geológica completa, es decir, se pueden explorar, estudiar todos los intervalos geológicos. En el caso de Teocalli, para esta área contractual número 1, se definen polígono A, hay una pequeña intersección con actividad de Pemex, la cual por supuesto fue asignada en ronda 0 y se tiene que respetar, en donde se define sin restricción, solamente hay una pequeña área que se define como polígono B, está descrito en los anexos del contrato, todas las coordenadas con mucho detalle, en donde básicamente se restringe únicamente el Plioceno inferior. Esto derivado de un pozo, el Tecoali 1001, que es pozo de Pemex, está en desarrollo y que por supuesto ellos están evaluando. Para el caso del área contractual número 2, el campo que incluye el campo Jocchi, se define, ahí solo existe una pequeña intersección, un rectángulo que se verá en las coordenadas, es relacionado con el descubrimiento Xiquín, que fue, insisto, anunciado recientemente por Petróleos Mexicanos. Entonces, todo lo que no es esa intersección, se establece la columna geológica completa. Esa pequeña intersección con la área
exploratoria, asignación petrolera de Pemex, se restringe solamente el Cretácico y el Jurásico. El resto, lo que es de la superficie hasta el Paleoceno inferior, se permite o está incluido dentro de las áreas amparadas por estos contratos. Para el caso del área contractual número 3, el campo Xulum, es el más grande de estos campos de la segunda licitación, no hay restricción, se establece, se incluye la columna completa. Para el caso del área contractual número 4, que incluye los campos Ichalquil y Pococh, tampoco hay restricción en ninguno de los dos campos, es decir, la columna geológica completa está amparada dentro de las áreas contractuales. Y para el área contractual número 5, que incluye los campos NAC y Misón, el caso del campo Misón no tiene restricción, se establece la columna geológica completa, y para el caso de NAC también de nuevo hay una pequeña intersección. Aquí es básicamente desde la superficie, desde el lecho marino hasta la base del Cretácico inferior, únicamente se están restringiendo los plays Jurásico superior, Oxfordiano y Quemerdiano. En resumen, esto es una propuesta mucho más atractiva de lo que habíamos presentado en ocasiones anteriores. Insisto, se puede, en los casos donde no hay restricciones o hay pequeñas restricciones, bueno, pues se puede realizar desde el Plioceno, Mioceno, Cretácico, Jurásico, en todas las opciones. Hemos encontrado, ahí se verificará en la información que se encuentra en los cuartos de datos, que bueno, está aprobado, hay registros geofísicos, inclusive en algunos casos pruebas de producción, donde hay intervalos que están de hecho impregnados con hidrocarburos, que sin duda pueden resultar en un mejor caso de negocio para los posibles licitantes. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Rangel. Entonces, nada más hago énfasis en lo que señaló el comisionado, ya antes mencionado por el director general. Originalmente, estos 5 contratos que agrupan 9 campos, hasta el planteamiento que se hace el día de hoy, hasta las versiones previas, el área contractual abarcaba únicamente el campo descubierto. Es decir, el área sujeta de la actividad era el área limitada al campo descubierto y a la extracción del hidrocarburo ahí ya descubierto. En esta nueva versión se trata de mantener naturalmente esos campos, pero también incluir la posibilidad de que las empresas, los contratistas, puedan realizar actividad de exploración y, en su caso, de extracción a otras profundidades. Entonces, es decir, ya no se trata únicamente de un contrato exclusivamente de extracción, sino que se abre la posibilidad de llevar a cabo exploración a otras profundidades, lo cual hace, como señala el doctor Rangel, amplía las posibilidades para los contratistas, ¿no?, al incluir la posibilidad de explorar y extraer hidrocarburos a otras profundidades. Entonces, salvo las intersecciones ya señaladas por el comisionado en el caso de Jocchi, un pequeño polígono en el caso de Jocchi, el caso de NAC y el caso de Teocalli, son las columnas completas. El área contractual ahora abarca no solo el campo, sino a toda profundidad. Y en el caso de Jocchi prácticamente también, salvo un pequeño polígono conforme a las coordenadas que estaremos dando a conocer el día de hoy en la página www.ronda 1. Entonces, ese es un primer punto que se destaca, en donde ahora el contrato es de extracción, como ya lo veníamos manejando, sobre los campos ya descubiertos, pero se habla de la posibilidad de llevar a cabo exploración y, en su caso, extracción a otras profundidades. Destaco también el punto ya señalado por el director general, responsable y coordinador del Comité de Licitaciones, en relación con otros aspectos. Destaco que se amplía el plazo mediante el cual las empresas tienen que llevar a cabo el compromiso mínimo de inversión. Hay un compromiso mínimo de inversión en cada contrato y se tenía que llevar a cabo originalmente, este compromiso mínimo de inversión, en un periodo máximo de 2 años, y ahora se está ampliando para poderlo realizar hasta por 3 años. En el tema de garantía corporativa realmente es una precisión, ¿no? Realmente aquí no tenemos mayor cambio, nada más hacer la precisión de que en caso de que una empresa ganara más de un contrato, la garantía corporativa se presenta por el monto,
equivalente a las 18 veces del programa mínimo de trabajo, que resulte mayor de los dos contratos. Es decir, no se tiene que presentar 2 veces, 2 montos acumulados de garantía corporativa, sino es la garantía corporativa asociada al monto mayor del programa mínimo del contrato de los contratos que hubiera ganado. Destaco también, lo mencionó el director general, la Secretaría de Hacienda va a revelar los precios mínimos, los valores mínimos para estas 5 contratos de manera anticipada, es decir, no va a ser como en la primera licitación que el mero día después de que se recibían las ofertas se conoció el precio mínimo de Hacienda, sino que ahora Hacienda, lo que ha resuelto la Secretaría de Hacienda es darlo a conocer con anticipación. Como ustedes saben, el día de la presentación de ofertas económicas es el 30 de septiembre y conforme a lo que ya se nos ha informado por parte de la Secretaría de Hacienda estará dando a conocer los valores mínimos el 14 de septiembre, es decir, 2 semanas antes. 2 semanas antes de la presentación de ofertas económicas se estará presentando y dando a conocer al público los valores mínimos. En materia de la garantía de seriedad, ¿cuál es esa? La garantía de seriedad es la garantía que cubre el lapso entre que se declara el ganador y el momento que se firma el contrato. Hay una garantía de seriedad. Esta se establece ahora en $1 millón, estaba antes establecida en $2,5 millones, se reduce a $1 millón. En materia, finalmente, de rescisión administrativa, se precisan conceptos, se define el concepto de accidente grave, se precisan conceptos relativos a sin causa justificada, el concepto de culpa, dolo, en las causales, se precisan puntualmente las causales de información o reportes falsos o incompletos, y el objeto de estas precisiones es darle certeza jurídica a los posibles contratistas sobre este proceso de rescisión administrativa. Por último, destaco también en relación con rescisión administrativa la posibilidad de que ya teníamos contemplado en el contrato que previo a que la autoridad, en este caso la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ejerza una rescisión administrativa, como en todo procedimiento administrativo, hay una fase donde se lleva a cabo la investigación, la documentación de lo que será el acto de rescisión administrativa, y ahora se incorpora la posibilidad de que las partes, la autoridad y el contratista, puedan acordar el tener la opinión de un tercero, misma que no sería vinculante para la autoridad, pero se abre esa posibilidad. Esos son los principales aspectos con lo que se establece conforme a las bases de licitación. En este 25 de agosto, la versión final de las bases de licitación y del contrato de la segunda licitación, que incluye 5 áreas contractuales en las aguas someras del Golfo de México. Colegas comisionados, ¿algún otro comentario, algo que quieran ustedes precisar, comentar? ¿No? Siendo así, licenciado Galindo, le pido por favor de lectura a la propuesta de acuerdo. Con gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 31, fracción tercera de la Ley de Hidrocarburos, 17 de las disposiciones administrativas en materia de licitaciones de contratos para exploración y extracción de hidrocarburos y 13, fracción primera, inciso D, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba en los términos que fue presentada en la sesión la versión de las bases de licitación de la segunda convocatoria de la Ronda 1 para la licitación de 5 contratos de extracción que comprenden 9 campos localizados en aguas someras del Golfo de México. Asimismo, el órgano de gobierno acuerda que la versión final de dichas bases sea publicada en la página www.ronda1.gov.mx. Muchas gracias, licenciado. Colegas, si están a favor, les pido se manifiesten levantando la mano. Muchas gracias. Ya nada más reitero, antes de pasar al siguiente punto, licenciado Galindo, como ya usted lo mencionó, esta versión final de las bases, que incluye como uno de sus anexos el contrato, lo estaremos publicando hoy en la página www.ronda1.gov.mx.
Muchas gracias. Adelante, licenciado Galindo. Se registra la votación y tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto 2.2, donde tenemos las resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve 2 solicitudes para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial. En relación con las compañías que ya habíamos escrito, en desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Néstor Martínez Romero. Muchas gracias, licenciado. Con su permiso, comisionado presidente, Adelante, comisionados. Antes de pasarle la palabra al director general de autorizaciones de exploración, me voy a permitir dar un resumen de cómo vamos en lo que son las ARES, ¿no? Que son las autorizaciones para reconocimiento y la exploración superficial. A la fecha hemos recibido 43 empresas que han solicitado estar inscritas en el padrón, de las cuales se han aceptado 28, 11 todavía las tenemos en revisión, 3 fueron desechadas y hay un desistimiento. De estas empresas aceptadas de las 28 hemos recibido 30 proyectos, solicitud de 30 proyectos. Y dentro de esos proyectos hay 20 de adquisición de datos y 10 sin adquisición de datos. El resumen estadístico de todas las empresas nos da una cuenta de 17 proyectos autorizados, de los cuales solamente 3 de ellos están solicitando un reprocesado, lo cual quiere decir que 14 son de adquisición y 3 solamente reprocesado. El día de hoy vamos a tener 2 solicitudes adicionales que nos va a presentar el director general, que tienen que ver con el reprocesado de la información sísmica. Bueno, hemos ido avanzando en una forma constante de más empresas que se están interesando y con lo que tenemos hoy y finalmente cuando sea propuesto y que los comisionados podamos dar nuestro punto de vista, pues vamos a tener un resumen interesante, ¿no? Ya de 19 empresas, o más bien 19 proyectos que podían ser autorizados para la fecha de agosto. Entonces, por favor, si nos haga uso de la voz, por favor, director, para que nos comente en específico estas 2 empresas. Hago la aclaración que una de ellas me tocó ser ponente y la otra le tocó ser ponente al licenciado Sergio Pimentel. Muchas gracias. Adelante, director general. Muchas gracias. Sí, como se mencionaba, nada más para complementar un poco la información final, son 11 compañías de las 17, 11 que ya están desarrollando los proyectos en las diferentes áreas y 6 de ellas están próximas a dar inicio. Dentro de estas 2 propuestas tenemos precisamente una de la compañía Seismic Enterprise de México y la otra de geoprocesados. La parte de Seismic Enterprises es la que se está refiriendo a la parte de Chicontepec, que es la que está circundada en color rojo, y en amarillo tenemos la parte de geoprocesados para el área de Sayab en el Golfo de México. Me quiero referir a esta última, la de geoprocesados en el área de Sayab del Golfo de México. Es un área que solicitaron tener 38.138 kilómetros cuadrados. Van a utilizar una tecnología de Kirchhoff en PSTM, velocidades de inversión, modelos de velocidades anisotrópicos, el RTM y Kirchhoff también para BTI y TTI. Dentro de los objetivos geológicos que pretenden alcanzar se encuentran el Cenozoico y el Mesozoico en esa área. Dentro de los entregables está precisamente el Prestack Time Migration 3D o el Prestack Depth Migration 2D. Eso es lo que significa PSTM y PSDM. La parte de atributos sísmicos, ABO y un modelo estructural también en PSDM 3D. La sísmica reprocesar va a ser en 2D y 3D. No mencionamos aquí
los kilómetros que están referidos para cada una de ellas, porque esto va a ser dependiente del volumen de información que se entregue a la compañía para hacer este reproceso. En cuanto a la duración del proyecto, estaba inicialmente pactada para el 1 de junio de este año al 31 de enero de 2017. Esta fecha, en caso de que el órgano de gobierno decida aprobarlo, de acuerdo a la regulación, la compañía cuenta con 5 días antes de que dé inicio para avisar a la comisión, presentar el organigrama de trabajo actualizado y la nueva fecha para dar inicio a esta actividad que están proponiendo. ¿Qué vamos a obtener con ese análisis? Esencialmente ampliar el conocimiento de los recursos prospectivos en el Golfo de México, incrementar la certidumbre sobre los prospectos ya detectados en los diversos objetivos geológicos que van desde el Cenozoico hasta el Mesozoico e identificar nuevas oportunidades exploratorias para la incorporación de mayores reservas de hidrocarburos. El reprocesado con esta tecnología de vanguardia, como ya lo habíamos mencionado, van a desarrollar un modelo de inundación de sal, atributos sísmicos, redes neuronales en volúmenes sísmicos de facies para mejorar la imagen sísmica y modelar los objetivos geológicos. También obtendremos la generación de atributos sísmicos y ABO en toda el área de estudio, donde se analizarán los eventos asociados a la roca almacén, que integrado con el ABO de reconocimiento del volumen 3D procesado, permitirá generar oportunidades exploratorias que incorporarán recursos al área de estudio. La siguiente área, como mencionaba, que se refiere al área de Chicontepec, este es un área terrestre. El área que se pretende estudiar contempla 18.557 kilómetros cuadrados, con tecnologías similares en algunos casos a las mencionadas anteriormente. Únicamente quisiera destacar la parte de estáticas de refracción, el análisis de velocidad regional y la corrección por divergencia esférica. Los entregables van a ser Gathers PSTM, o sea, Pre-Stack Time Migration, y PSDM, el Pre-Stack Depth Migration. Estos mismos con filtro y sin filtros para su registro. Y la sísmica a reprocesar también va a ser 2D, y la duración del proyecto está estimada inicialmente del 30 de junio del 15 al 6 de noviembre de este año, o sea, son propiamente 5 meses los 7 meses los que 5 meses los que se tendrían para desarrollar el proyecto. Y como mencioné con la compañía pasada, también esto cuentan con 5 días para avisar a la comisión antes de dar inicio y presentar el programa actualizado. Con este último vamos a obtener que las actividades a realizar van a incentivar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país, justificado esto con el plan de trabajo propuesto, que tiene como finalidad crear un producto final nuevo a partir del reprocesado de datos sísmicos 2D antiguos, mejorando y proporcionando una imagen más refinada de la subsuperficie del área de reprocesamiento de Chicontepec. O sea, esto está referido a que se está conjuntando toda la información que de esta área se tiene, que es información ya muy antigua, que incluso ya no se puede ni leer en los formatos en que originalmente fueron desarrollados, y esta compañía pretende procesar toda esta nueva información con nueva tecnología y poder obtener este tipo de avances tecnológicos. Entonces, con el reproceso, con esta tecnología de vanguardia, utilizando Kirchhoff PSTM y PSDM, estáticas de refracción, corrección por divergencia esférica y el modelo de velocidad regional, se logrará identificar las fallas de esa zona, domos salinos, cambios sutiles en las estructuras subsuperficiales, lo cual va a permitir generar oportunidades exploratorias que van a incorporar recursos al área de estudio de Chicontepec. Digamos que este es el planteamiento para estas dos compañías
comisionado. Me gustaría hacer énfasis en la diferencia de tiempos. El geoprocesados va a tardar 20 meses, pero estamos hablando, bueno, geoprocesados es el área en el Golfo de México y Seismic Enterprises es la parte de Chicontepec y solamente son 4 meses. Si hacemos la comparación en áreas, casi es el doble, o sea, 18.557 kilómetros para Chicontepec contra 38.000 del Golfo de México. Pero la gran diferencia en tiempo es porque la parte de Seismic, la parte de Chicontepec solamente es 2D, es reprocesado 2D, y en el otro es 2D y 3D. Creo que esa es una gran diferencia, y por eso tenemos esas diferencias tan grandes, ¿no? De 20 meses para una y 4 meses para otra, siendo que solamente es el doble del área que se va a reprocesar. Sí. No tengo más comentarios. Lo dejo a su Gracias, consideración. comisionado. Colegas comisionados, ¿alguna observación? Comisionado Acosta, por favor. Una pregunta nada más. ¿Es la primera solicitud que tenemos para ARES en áreas terrestres? Sí, es la primera que estamos teniendo. Es de la compañía que en su versión mexicana se llama Seitel, y es la primera que está pidiendo este tipo. Ya hay solicitudes para otras áreas, como anteriormente fue el área de Limonaria y en la parte de Shell Gas y Shell Oil. Pero en este caso es la primera ya presentada oficialmente que se pretende. Gracias, aprobar. muchas gracias. Sí, la limonaria la pasamos al órgano de gobierno, se recuerdan, y fue desechada, ¿no? Porque no tenemos la información todavía del IMP. Que todavía no se tenía la información. Claro. Ajá, cierto. Claro. ¿Algún otro comentario, colegas? ¿No? Bien, licenciado Galindo, por favor, le pido de lectura a la propuesta de acuerdo. Con gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 37 de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción tercera, inciso A, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite su autorización a la empresa Geoprocesados S.A.D.C.B. con relación a su solicitud con número de registro ARES GPR MX 15 8J9 diagonal 464 para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial en la modalidad que no incluye la adquisición de datos de campo en términos del artículo 15, fracción segunda, de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de hidrocarburos. Y el siguiente acuerdo sería en el mismo sentido, pero para la empresa Seismic Enterprises México SDRL de CB con relación a su solicitud con número de registro ARES SSM MX 15 9X3 diagonal 663 para llevar a cabo exactamente las mismas actividades que en el acuerdo anterior. No sé si. Muchas gracias, colegas comisionados. Si están de acuerdo en estas propuestas aquí expuestas, les pido levanten la mano, por favor. Muchas gracias. Se registra la votación, comisionado presidente, y tomando en cuenta el sentido de cada voto, se acuerda por unanimidad. Comisionado presidente, ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. Muchas gracias. Ya no, habiendo agotado la agenda de esta 30ª sesión extraordinaria, damos así por terminada. Les agradezco a todos, colegas comisionados, colegas de la comisión, a quienes nos ven por internet. Muchas gracias.